escuchar? Sí, claro. Ya, muy buenos días con todos. Bienvenidos a esta clase el día de hoy. Mil disculpas por el retraso. En verdad, bueno, un computador, no sé qué le pasó, se reinició y bueno, pues esa es la razón de iniciar un poco tarde el día de hoy. Sí, para lo cual, de hecho, las disculpas respectivas. Eh, y al registro de la asistencia lo voy a hacer con el print de pantalla que tengo aquí de las personas que están conectadas, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo tomaré ya como el registro de la asistencia. Lo que sí les pido es que enciendan por favor las cámaras para igual tomarles con el print de pantalla. Sí, por favor. Ok, listo, creo que estamos ahí. Bien, a ver, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar eh, ya el contenido de la unidad número 2 en relación en lo que refiere a los conjuntos. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede visualizar en sus dispositivos? ¿Se mira? ¿Se observa? Sí, ya se ve. Ya, listo. Entonces, bueno, vamos a revisar. Lo que concierne a la unidad número 2 en relación a los conjuntos, lo que es la definición, notación, la cardinalidad, la representación gráfica, la igualdad, los subconjuntos, las operaciones, las álgebras entre conjuntos y el conjunto diferencial y los problemas de cardinalidad, ¿sí? En relación a esta temática, lo que podemos tomar como referencia dentro de la importancia que tendría dentro del desarrollo de las actividades es que la idea es que se manifiesta, como nos dice aquí, un conjunto como la idea de que se manifiesta de una u otra manera en nuestro cotidiano vivir. En el caso, por ejemplo, cuando nos referimos a la especie que pertenece a la ciudad donde vivimos, a la universidad, a la carrera que tal vez estamos cursando o estamos inscritos, o a la carrera que vamos a estudiar. Entonces, todo asume a un conjunto, es decir, a la profesión tal vez de personal de la salud, exclusivamente ya un conjunto de los odontólogos, médicos, pediatras. Entonces, siempre vamos a estar sujetos a que existe un conjunto o un conjunto de tal o cual actividad o de actividades que se desempeñan de cierta manera, como el caso tal vez del transporte, un sector del transporte terrestre, un sector del transporte aéreo, un sector del transporte marítimo, ¿no? Entonces, eso vamos a hacerlo referencia en esta parte. Entonces, primero empezamos por definir, en este caso, a un conjunto, ¿sí? Y nos dice que un conjunto será una agrupación bien definida de objetos a los cuales se les denomina elementos. Es decir, en un conjunto vamos a encontrarnos con objetos que sean definidos claramente, o sea, que estén especificados, en este caso si son, como les decía, si son tal vez personas, son objetos, materiales, o en este caso letras del abecedario, que sean bien definidos, ¿sí? Y a estos se los denominan elementos, es decir, podemos encontrarnos uno, dos, tres, diferentes tipos de elementos, ¿sí? Entonces, primero definimos esa parte. ¿Qué es un conjunto? Que es la agrupación de estos objetos bien definidos y que a estos objetos se los denomina elementos. Entonces, partimos de ahí. En cuanto a la notación, para denotar, en este caso, usualmente se emplean las primeras letras del abecedario, es decir, A, B, C, D, en la mayoría de los casos. Estas letras se denotan en mayúsculas, ¿sí?
Entonces, esa será la representación. Podemos referirnos igual a un conjunto indicando cada uno de sus elementos. Aquí revisamos un ejemplo en el que estoy siguiendo con el cursor del mouse. Si queremos referirnos a un conjunto de vocales, en este caso se lo puede nombrar con la vocal A, ¿sí? Que miramos A igual a un conjunto que en este caso sería las vocales del abecedario, A, E, I, O, U. Entonces ya podemos también determinar que en este caso tendría 5 elementos, ¿sí? Entonces, esta tabulación de referirnos a a los conjuntos se le denomina por extensión o tabulación. Es decir, cuando está claramente ahí el conjunto con cada uno de sus elementos. Entonces, a esta forma de representar lo denominamos por extensión o tabulación. ¿Sí? Ya. También podemos referirnos a otra manera de denominar a los conjuntos, ¿sí? En este caso podemos referirnos a un conjunto indicando las características de sus elementos. Que en este caso, bueno, tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, el conjunto A es igual a X eh, cuando X es una vocal. Entonces, a esta forma de representar, ¿sí? Es otra forma de representar a la cual se denomina por comprensión. Entonces, tenemos dos formas de representar, en este caso, a los conjuntos. Los que son por extensión o tabulación, que propiamente está ubicado cada uno de los elementos, y por comprensión, en este caso, utilizamos otra representación, otra forma de representar, en donde aquí asumimos que X puede asumir el valor de A, de E, de I, de O, de U, en este caso, y por eso está la condición de que X es una vocal, ¿sí? Entonces puede tomar cualquiera de estos elementos, en este caso A, E, I o U. Entonces son dos formas de representación. Por extensión o tabulación, que sería en esta parte, ¿sí? Y por comprensión, que en este caso sería de esta forma. ¿Ya? Entonces esas serían las dos formas de representar, en este caso, un conjunto. Entonces, esta última representación que revisamos por comprensión se hace necesario cuando se tiene muchos elementos o cuando de alguna manera la cantidad de elementos dentro de un conjunto es extensa. Puede ser, puedo decir, un número positivo. Entonces, es difícil ubicar un número positivo dentro de todos los elementos dentro de un conjunto. Entonces, me faltaría espacio, me faltaría lugar. Entonces, para ello justamente se aplicaría en este caso la forma de denominarlo por comprensión. Sí, en este caso, el otro ejemplo que tenemos aquí, si queremos referirnos a un conjunto de números reales, es mejor por comprensión. Es decir, aquí tendremos la denominación, conjunto B será igual a X sobre, en este caso, X, que sería un número real. Sí, entonces, aquí estamos haciendo referencia de todos los valores o los elementos que nosotros lo denominemos con X van a ser un número real, porque caso contrario tendríamos que aquí ubicar todos los números reales, entonces es complejo y prácticamente vendría a ser hasta de hecho un conjunto infinito, ¿no? Entonces, ahí la importancia de conocer estas dos formas de representar por comprensión, en este caso de esta forma, ¿sí? Y por extensión o tabulación, en este caso denominando cada uno de los elementos, ¿sí? Bien, hasta ahí. Para decir, Angie me escribió el chat. Sí, ya le acepté a la señorita con. Para decir que un elemento pertenece a un conjunto, empleamos el símbolo, en este caso, de pertenencia. ¿Sí? El que miramos aquí, no sé si pueden apreciar, ahí les acerco un poco más. Este símbolo, ¿sí? Este símbolo nos quiere decir o empleamos cuando queremos decir que pertenece, es decir, en el ejemplo aquí, para decir que una vocal A, en este caso, pertenece al conjunto A, lo haremos de la siguiente manera, es decir, A, que decimos que es un elemento del conjunto, pertenece al conjunto A. Sí, repito nuevamente esta forma.
Esta A minúscula que tenemos aquí, entendemos que es un elemento del conjunto. Este es un elemento del conjunto. Entonces, esto voy a ubicarlo ahí. Es un elemento. ¿Sí? Es un elemento. Y esta A mayúscula nos dice que es el conjunto como tal. Entonces, eh, para nosotros representar, cuando queremos decir que un elemento pertenece a un conjunto, entonces utilizaremos este símbolo, es decir, A pertenece al conjunto A. Y para que no se confundan, podemos decirlo C. Entonces, podemos decir C pertenece al conjunto A. Entonces, esa forma sería la representación correcta cuando queremos decir que un elemento pertenece a un conjunto. ¿Sí? Hasta ahí dudas, preguntas de pronto. ¿Todo está claro hasta ahí? Ya, bueno, esta parte, si bien es cierto, tal vez son temas que ustedes ya lo revisaron, no sé, previamente, en educación secundaria o de alguna manera ya lo revisaron anteriormente. Entonces, a menos que ustedes vayan teniendo dudas, me las van diciendo con tranquilidad para irlas solventando, ¿no? De ahí, pues, trataré de avanzar, ¿no? Como ustedes miran, un poco rápido, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos es la cardinalidad. Sí, la cardinalidad en este caso nos va a permitir saber cuántos elementos tengo, cuántos números de elementos tengo. Sí, entonces para denotar el número de elementos de un conjunto A se emplea la simbología, en este caso la que tenemos aquí, la que tenemos aquí, en este caso n entre paréntesis A. Esto quiere decir n, ¿sí? El número de elementos que voy a tener dentro de mi conjunto A. Sí, y repito nuevamente, esto entre paréntesis, el número de elementos del conjunto A. ¿Sí? Esto representa, esa sería la lectura, ¿sí? NA representaría N, el número de elementos que tiene el conjunto A. ¿Sí? Entonces, ya dentro de nuestro ejemplo nos dice, tenemos dos ejemplos. NA, en este caso del ejemplo anterior, si podemos regresar, nos dice NA es igual a 5. Entonces, vamos a ver. Aquí nos decía, NA es igual a 5. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en este caso, eh, tenemos A, E, I, O, U. Es decir, 5 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces, la forma de representar, en este caso, la cardinalidad sería NA. Entonces, aquí decimos que en el ejemplo anterior tendríamos 5 elementos. ¿Sí? En el ejemplo de el B, donde teníamos aquí, ¿sí? Donde decíamos X es un número real, entonces decimos que es prácticamente incierto su final. Tal vez tendrá su inicio, pero no sabemos exactamente su final. Entonces decimos que n, en este caso el número de elementos de B es infinito, ¿sí? De ahí está representado de hecho con el símbolo de infinito, ¿sí? Donde el símbolo, en este caso, significa infinito. ¿Sí? Hasta ahí, claro. Profe, ¿qué significaba NA? Ya, NA representa el número de elementos del conjunto. Es decir, N y lo que tenemos entre paréntesis es el número de elementos de A. O sea, estoy diciendo en este caso, el número de elementos del conjunto A. Eso estoy diciendo con N entre paréntesis A. El número de elementos del conjunto A. Entonces, el número de elementos del conjunto A, recordarán que aquí teníamos el conjunto A, que era igual a A, B, C, no, perdón.
son las vocales. A, E, I, O y U. Ya, entonces, ese era el conjunto A que nosotros teníamos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos dice el número de elementos del conjunto A. ¿Cuántos elementos tengo en el conjunto A? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Entonces, 5 elementos. Entonces, aquí ubico eso, 5 elementos. Para el caso del conjunto A. Para el caso del conjunto B, ¿sí? Recordarán que estaba y nos decía que X es un número real, ¿sí? X es voy a representar así, es un número real. Entonces, estos números reales puede ser que tengan un inicio, ¿sí? Pero no sabemos el final, hasta qué número sea. Entonces, decimos que es incierto su final. Entonces, denotamos en este caso con el símbolo de infinito, es decir, el número de elementos de B es infinito, ¿sí? Donde en este caso representamos por el símbolo de el infinito y aquí nos dice, bueno, donde el símbolo del infinito obviamente significa infinito. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Claro, ahí está entendido. ¿Cómo contaríamos y representamos el número de elementos de un conjunto? Por ejemplo, si yo les dijera conjunto A, les voy a poner es un asterisco, un signo más, un círculo y un cuadrado. Entonces, ¿cuántos elementos tendría ese conjunto A? 4 elementos. Entonces aquí sería 4. Na, sí, correcto, Na es igual a 4, ¿sí? Correcto, entonces está entendida esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Ya, entonces, bueno, hasta ahí revisemos rápidamente. Tenemos lo que es un conjunto, que es una agrupación bien definida de objetos, eso sí, tenerlo presente. Entonces, esta agrupación definida de objetos siempre van a ser, sea en vocales, puede ser en objetos, si hacemos relación a personas, ¿sí? Siempre tiene que estar bien definido a qué hacemos referencia a un conjunto. Puede ser eso, les decía un conjunto de, puedo decir, los estudiantes de la carrera de transporte, los estudiantes del Instituto Juan Bautista Aguirre, es decir, referirme exclusivamente o delimitar algo de manera clara, ¿sí? Y a la representación tenemos dos maneras, por extensión o tabulación o por comprensión. Por extensión o tabulación es donde claramente damos o enumeramos como tal los conjuntos, el número de elementos de un conjunto. Y por tábulas, perdón, y por comprensión, pues denominamos de esta forma, es decir, X sobre X es una vocal. También estamos dando a entender que es, en este caso, esta X puede asumir el valor de una vocal. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿Sí? Entonces es una forma también de expresar pero que regularmente se le utiliza cuando son, en este caso, cantidades altas, como el ejemplo que teníamos ahí, cuando decimos que X es un número real, es decir, aquí estaríamos diciendo todos los números reales, entonces, como son cantidades extensas o ilimitadas, entonces hacemos referencia. También revisamos cuando decimos que eh, pertenece un elemento a un conjunto. Utilizábamos este símbolo de parecido, muy similar a la E mayúscula, ¿sí? Muy similar, es decir, aquí la lectura sería A, el elemento A, pertenece al conjunto A. O lo que podríamos decir aquí, como estamos haciendo referencia a las letras de letras del abecedario, las vocales, podríamos decir E pertenece al conjunto A, ¿sí? O de igual manera, y pertenece al conjunto A, ¿sí? Son maneras que podríamos dar, en este caso, lectura y cuando queramos saber si pertenece un elemento a qué conjunto pertenece.
Y la cardinalidad, en este caso, cuando queremos saber cuántos elementos contiene un conjunto. Es decir, representamos aquí el número de elementos del conjunto A es igual a 5 y el número de elementos del conjunto B es igual a infinito porque no sabemos cuál es el final de los números enteros. ¿Sí? Hasta ahí me avisan si tienen alguna duda. Listo. Entonces, de ahí en adelante surgen algunas o las siguientes definiciones, en donde propiamente, de hecho, aquí vamos a encontrarnos lo que son las clases de conjuntos. Estas definiciones, o podríamos llamarlos, ¿sí? Clases de conjuntos. Podríamos decirlo, clases de conjuntos. Entonces, eso irán anotando, por favor, para que tengan presente. Clases de conjuntos. Ya, entonces aquí tendremos en el caso número 1, suponiendo que sea un conjunto A, ¿sí? Suponiendo que sea un conjunto A, entonces vamos a tener la primera clase de conjunto que nos dice que es un conjunto finito. Entonces, ¿qué nos dice un conjunto infinito? Finito, perdón, la definición, que A, ¿sí? A es un conjunto finito si tiene una cantidad determinada de elementos. Es decir, un ejemplo claro de esto, yo podría decir A, que digo que es un conjunto, podría decir los días de la semana. ¿Sí? ¿Cuáles son los días de la semana? Lunes, Martes, miércoles, jueves, viernes. martes, miércoles, así, hasta el día domingo. ¿Sí? Porque es algo que en este caso tiene inicio y tiene fin y se los puede contar. Entonces, es un conjunto finito. Listo. En el caso número 2, donde tenemos un conjunto infinito, donde nos dice A es un conjunto infinito si tiene una cantidad indeterminada de elementos. Entonces, ¿cuál podría ser aquí una cantidad indeterminada? Podríamos Los decir números. los números positivos o los números como tal, ¿sí? Los números positivos podemos decir, ¿no? Aquí podremos decirlo igual. Entonces aquí decimos, los números positivos. Sabemos que posiblemente inicien 1, 2, 3, pero de ahí en adelante no sabemos cuál es el final. ¿Sí? Puede ser que tiene un inicio, pero no sabemos si tiene un final, es decir, no podemos contarlos todos los elementos. Por eso decimos que será un conjunto infinito. ¿Sí? Ya. Para el caso número 3, igual manera, nos dice para un conjunto unitario. Entonces aquí nos dice que si A tiene un solo elemento, se lo llama conjunto unitario. Entonces aquí puedo decir, un ejemplo podría ser referencia, Algo ¿cuál? personal, algo propio. Algo propio, a ver, ¿cómo qué puede ser? Por ejemplo, una prenda, unitario. Ya, puede ser una prenda o puedo decir la capital del Ecuador. Sí, puedo decir ahí cuál es la También. capital del Ecuador. En este caso sabemos que solo hay una, ¿no? Entonces en este caso podría decir Quito, ¿no? Entonces hace referencia a un conjunto unitario. ¿Sí? Ahora el cuarto caso, si y A tiene elementos, si no tiene, perdón, elementos, ¿sí? Se dice que A es un conjunto vacío. Para este caso se emplea la denotación, en este caso el símbolo de vacío, ¿sí? Sí, pueden observar ahí el símbolo de conjunto vacío. Entonces, bueno, aquí claramente podríamos representarlo de esa manera, es decir, conjunto A es igual al símbolo de vacío. O también podremos denominarlo, en este caso sin ningún elemento.
¿sí? Cualquiera de las dos en este caso serían valideras para denotar un conjunto vacío, ¿sí? En algunos casos también hay el conjunto universo, ¿sí? Bueno, podríamos hacerlo referencia, si se da, de hecho, en algunos autores, para este autor del texto que estamos revisando, no lo considero. También tenemos lo que sería el conjunto universo. Este no es único, sino depende, en este caso, del problema que se esté tratando, o de la variable o las variables que se estén tratando. En este caso podemos hacer referencia, por ejemplo, ¿no? Puedo decir el conjunto A, puedo decir que son, a ver, puedo decir que son pediatras. Estoy escribiendo muy mal ahí. Esperen, voy a borrar. Está muy bien. Ahí. Ahora ahí voy a hacer un esfuerzo para escribirles bien. Ya, el conjunto A puedo decir los pediatras. Eh, el conjunto B puedo decir una profesión relacionada, odontólogos. Ya, y el conjunto C podré decir, ¿qué más profesión de los médicos hay? O sea, especialistas, pediatras, odontólogos. Otra especialización de los médicos. Anestesiólogo. Anestesiólogo podría ser. Cardiólogo. O cardiólogo. Ya, bueno, hasta ahí. Entendemos que esto es anestesiólogo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí para el conjunto universo, nos va a decir que en este caso, ¿cuál sería el conjunto universo dentro de estos tres conjuntos? Entonces decimos que el conjunto universo representado por la U va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el conjunto universo de todos estos conjuntos? A, B y C, no. Sí, pero en términos, si digo pediatras, odontólogos, anestesiólogos, Médico. médicos, ¿verdad? Doctor, no. O médicos o doctores, son términos idénticos. Podría hacer referencia definitivamente para escribir aquí. Médicos. ¿Sí? Entonces el conjunto universo aquí en este caso para estos conjuntos sería médicos. ¿Sí? También entonces es un tipo o una clase de conjuntos también que podemos encontrarlos en otros autores. ¿Sí? Este sería entonces el conjunto universo. Ustedes espero en sus cuadernitos lo hagan de mejor manera. Ya, listo. Entonces está claro ahí lo que es un conjunto finito, que es decir, tiene inicio y tiene fin, se pueden contar todos sus elementos. El conjunto infinito, si bien es cierto, tiene un inicio, pero no sabemos su fin, es decir, es incierto. El conjunto unitario consta de un solo elemento. El conjunto vacío no tiene elementos, en este caso la representación es por el símbolo de vacío o a su vez dejamos vacío únicamente entre llaves y el conjunto universo que en este caso eh, subconjuntos pertenecerán a un conjunto universo, en este caso pediatras, odontólogos, anestesiólogos pertenecerán al conjunto universo que serán médicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas, dudas?
¿No? ¿Todo está bien hasta ahí? Ya, si todo está bien, vamos, avancemos. Entonces, para representar estos conjuntos que estamos revisando, nos dice que la representación gráfica va a ser en su mayoría por círculos, ¿sí? O a su vez también sí se puede dar la representación por otra figura geométrica. Pero de hecho esto viene también desde nuestra formación secundaria o primaria. También recordarán cuando en la escuela nos daban conjuntos que dibujemos. Entonces siempre se nos ha acostumbrado a representar de manera circular, es decir, por un diagrama de B. Entonces, otra manera de representar a los conjuntos es haciendo uso de círculos, ¿sí? Rectángulos, etcétera. Esta es una forma gráfica muy útil llamada el diagrama de Venn, lo que observamos ahí, en este caso el círculo y la denotación o la denominación que en este caso sería al conjunto, que ya entendemos gráficamente que sería el conjunto A. Generalmente son círculos, aunque también se puede emplear cualquier otra figura geométrica. Entonces, eso les decía, ¿no? Podemos encontrarnos tal vez otra figura geométrica, pero la recomendación será que nos mantengamos, en este caso, en el mismo lenguaje, ¿no? Y que sea tipo circular. De igual manera, creo que, eso les decía, todos hemos, dentro de nuestra formación académica, hemos venido, creo que, trabajando en círculos, ¿no? Entonces, para continuar de esa manera, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a revisar ya parte de esta representación cuando tenemos en este caso una igualdad. Entonces decimos que sean A y B dos conjuntos, ¿sí? Decimos que A y B son dos conjuntos. Entonces, A es igual a B si solo si tienen los mismos elementos. Es decir, dentro del lenguaje, tendríamos lenguaje simbólico, tenemos A igual a B. Esto, en este caso, sí, solo sí. En este caso, X pertenece a los elementos de A, cuando en este caso X pertenece a los elementos de B. Y aquí miren, los conectores lógicos que utilizábamos antes. Apareció un conector lógico ahí. ¿Cuál era ese conector lógico? Que era I o... Y El Ya, hino. entonces, y cuando X, en este caso, pertenece, es elemento del conjunto B. En este caso, sí, solo sí, X pertenece a los elementos de A. Entonces, ahí decimos que es una igualdad. Es decir, esta X será elemento de A y será elemento de B. Entonces, ahí decimos que será una igualdad. Lo que tendríamos independientemente, más o menos sería de esta manera. O sea, este vendría a ser el conjunto A y este vendría a ser el conjunto B. Entonces, ¿cuántos elementos tengo en el conjunto A? Tengo un elemento que es de X y en el conjunto B, que es un elemento X. Entonces, para representar o decir que es una igualdad, decimos que este elemento el conjunto A debe ser igual al elemento del conjunto B. Entonces, ahí tenemos que es una igualdad. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Ya, entonces, revisado la igualdad. Ahora revisamos, en este caso, los conjuntos disyuntos. Nos dice que dos conjuntos A y B son disyuntos si y solo si no tienen elementos en común. Es decir, ahora es lo contrario. Si antes necesitábamos que sean elementos en común, todos sus elementos, ahora no vamos a tener elementos en común. Es decir, los elementos de A son diferentes a los elementos de B. Es decir, los elementos del conjunto A van a ser diferentes a los elementos del conjunto B. En este caso se dice que son conjuntos diferentes. Es decir, la representación lo haremos de esta manera. A diferente a B. ¿Sí?
Entonces, en la representación gráfica, si podemos observar, aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces, aquí posiblemente puedo yo ubicarlo elementos. Puedo ubicarlo elemento un triángulo, puedo ubicarlo un elemento, un asterisco, ¿sí? Y aquí podré ubicarlo otro elemento que sea diferente. En este caso puedo ubicarlo un más como un elemento y otro elemento podría ubicarlo como una X. ¿Sí? Entonces, son elementos diferentes tanto del conjunto A como del conjunto B. Entonces, no van a estar interrelacionados, intersecados. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Entendido hasta ahí igual? ¿Entendido lo que sería la igualdad y los conjuntos disyuntos? ¿Preguntas? Ahora los subconjuntos. Entonces, si nos vamos fijando, primero revisamos la igualdad cuando teníamos elementos iguales, es decir, elementos que coinciden con A y coinciden con B, con el conjunto A y con el conjunto B. Los conjuntos disyuntos cuando los elementos no pertenecen, no coinciden ni A ni con B, es decir, son totalmente diferentes los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Pero ahora, cuando tenemos un elemento que puede pertenecer al conjunto, en este caso A, o puede pertenecer un elemento al conjunto B, entonces ahí decimos que son subconjuntos. Entonces, dentro de esta definición nos dice, sean A y B dos conjuntos, se dice que B es subconjunto de A, denotado como, en este caso, B subconjunto de A. Sí y solo si todos los elementos de B están conectados en A. Es decir, dentro del lenguaje, en este caso simbólico, tendríamos B subconjunto de A. En este caso, sí, solo si, cuando, en este caso, X elemento de B, ¿sí? Si entonces X elemento de A. A entenderlo de mejor manera aquí. Nos dice que X será un conjunto. Esto estamos asumiendo, tenemos el conjunto A y que tenemos el conjunto B. Entonces, posiblemente a este conjunto A nosotros tengamos una X y tengamos un triángulo, tengamos. Ya. Y a este conjunto B nos dice que tendremos de esta manera. Será un conjunto, el elemento será una X. Entonces, para que sea un subconjunto, en este caso, B sea un subconjunto de A, nos dice que todos los elementos, en este caso de B, debe contener el conjunto A. Entonces, por eso la representación. Tenemos el conjunto A, y como nos dice que dentro del conjunto A están los elementos del conjunto B, entonces aquí tenemos, miren, la X, y aquí tendríamos la X que ya no vamos a repetir, y el otro elemento que sería el triángulo, que sería el elemento que falta para complementar el conjunto A. ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? ¿Sí se entendió esa parte? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? A ver, preguntas hasta ahí, de lo que hemos revisado. Eh, hasta ahí, bueno, lo que está a continuación es igual en sentido contrario. Ahora, en este caso, ya no va a ser B un subconjunto de A, sino A va a ser un subconjunto de B. Es decir, en otras palabras, estamos diciendo que eh, puede ser como que nosotros hagamos referencia a los estudiantes de la carrera de transporte. Sí, los estudiantes de la carrera de transporte
¿Y cuál sería el conjunto ahí general? O ¿cuál sería el subconjunto? El conjunto en este caso sería los estudiantes del Instituto Juan Bautista Aguirre. Por ejemplo, aquí puedo decir el conjunto A, podría decir los estudiantes aquí de la carrera de transporte. Y el conjunto B podría decir todas las carreras del instituto. Entonces aquí podríamos tener la carrera de tecnología en software, pues, alimentos, seguridad, ¿sí? Entonces, a eso estamos haciendo referencia cuando decimos que es un subconjunto. Entonces, en este caso es igual. Supongamos que todos los elementos de A estén contenidos en B, es decir, todos los elementos de A. Es decir, de igual manera, aquí entonces cambiaría. Aquí ya no sería propiamente el conjunto, ya no sería este el conjunto A. Ahora en este caso sería, ya no puedo salir del borrador. Ya, ahora en este caso sería en sentido contrario. Este sería el conjunto B y este sería el conjunto A. Entonces, ahora nos dice que los elementos del conjunto A, ¿sí?, van a estar dentro de los elementos del conjunto B. Entonces, dentro de la definición nos dice, supongamos que todos los elementos de A, ¿sí?, todos los elementos de A estén contenidos en B. En este caso estamos haciendo con un elemento, es decir, X, acá está, ¿sí? Es igual. En este caso se dice que A es subconjunto de B. ¿Sí? Entonces aquí decimos cuando se cumple esto. Es decir, A subconjunto de B. En este caso, cuando, en este caso, X es elemento de A. Es decir, hasta X estamos asumiendo al elemento de A. Entonces, pertenece al elemento de A. Si entonces X el elemento de B. Es decir, si pertenece al conjunto A y pertenece al conjunto B. ¿Sí se entiende? O sea, cuando se repiten en otras palabras. Ejemplo aquí, si yo quisiera agregar otro conjunto, eh, perdón, otro elemento, no otro conjunto, podría agregar tal vez un símbolo rápido. Puedo decir este símbolo, ¿no? Es tipo la U. Puedo agregar este elemento, podría agregar un número tal vez. Ya, entonces aquí yo incrementé los elementos. Entonces, para que ustedes aquí se vayan entendiendo, entonces yo podría decir aquí, puedo incrementar aquí igual ese elemento más. Entonces, ¿cuáles serían los elementos en este caso en común? Es decir, ¿cuáles serían los elementos del conjunto A del subconjunto B? Vendría a ser la X y esta U invertida. Sí, porque esta U invertida es la que se repite acá. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? Es decir, serían los elementos que se repiten. Los elementos que se repiten. Entonces aquí dentro de esta representación yo podré tener la X que ya está y este símbolo de la U invertida. Aquí también tendré lo que sería en este caso el número 2. No, el número 2. ¿Por qué ya no dibujo aquí la X? ¿Por qué ya no dibujo aquí la X? ¿Y por qué ya no dibujo este símbolo? Porque estos dos elementos, sí, ya estoy representando acá. Y como estoy diciendo que A es un subconjunto de B, es decir, que dentro de B está A. ¿Sí? Eso estoy diciendo. Que dentro del conjunto B están los elementos del conjunto A. Entonces, ya no represento por esto.
porque ya están acá adentro, ¿sí? Ya está acá adentro, ya los contiene aquí adentro el conjunto B a estos elementos. Entonces, por eso ya no ubico, ya no represento nuevamente estas dos, la X y la U invertida. Hasta ahí sí se está entendiendo, señores, señoritas. ¿Sí se está entendiendo? Preguntas. Sí está claro hasta ahí. Como quiera es lo contrario de lo de arriba, ¿no? En otras palabras, sí, es lo contrario. Estábamos hablando que sí sería lo contrario. Sí, yo creo que no sé si me dicen, me indican nomás si se les hace un poco complejo, porque yo, bueno, tal vez estimo que el tema de los conjuntos, bueno, hasta aquí creo que no sea complicado, pero bueno, me dicen donde tal vez no esté claro para explicar de mejor manera o explicar nuevamente. Ya, ¿qué más nos dice? Si se cumple que A, subconjunto de B y la negación en este caso, B subconjunto de A, se dice que A es subconjunto propio de B. Y se escribe A, en este caso, bueno, vamos a ver, unión de B. Vamos a ver la representación de esto, ¿no? Además, se cumple que para cualquier conjunto A, entonces A, en este caso, será subconjunto de A, y el conjunto vacío será subconjunto de A. Bueno, esto tenerlo presente, esto es como una reglita, ¿no? A subconjunto de A es decir, estoy diciendo aquí, si yo digo un conjunto A que posiblemente tenga elementos como una X, por otro elemento más fácil de dibujar, un triángulo y una cruz. Entonces aquí lo que nos está diciendo esta reglita dice A subconjunto de A. Obviamente este A será su conjunto de su propio elemento, de su propio conjunto, ¿sí? Y el conjunto vacío será su conjunto de A. Entonces, eso también tenerlo presente, es como una reglita, básicamente. Entonces, bien, ahora en los siguientes ejemplos se ilustra la técnica de búsqueda de todos los subconjuntos que podemos tener dado un conjunto. Entonces, aquí prestar atención para ver cuántos subconjuntos yo puedo obtener. Nos da el conjunto aquí. Nos dice el conjunto A es igual a, en este caso, tres elementos, que sería el 1, el asterisco y un triángulo invertido, ¿sí? Entonces, todos los conjuntos que se pueden formar con los elementos A, que serían 3, serían. Entonces, aquí vienen estos subconjuntos que vienen a ser básicamente combinaciones, es decir, cuántas combinaciones yo puedo obtener dado un conjunto de determinado número de elementos. Entonces, tengo que determinar aquí cuántas combinaciones posibles. Y fijarse acá, voy a tener la combinación primero el S1 significa subconjunto 1, es decir, solamente lo tomo al 1, sería un subconjunto 2, ahora solo lo tomo al asterisco, ¿sí? Un subconjunto 3, solo lo tomo al triángulo invertido, es decir, solo con un elemento, ¿sí? Ahora ya puedo realizar con dos elementos, es decir, cuántas combinaciones posibles existen. Ahora el subconjunto 4 nos dice 1 y el asterisco, ¿sí? Ahora el subconjunto 5, el 1 y el triángulo invertido, es decir, esto. El subconjunto 6, ahora el asterisco con el triángulo invertido. Otra combinación, obviamente que no se repita, con dos elementos. Ahora, con tres elementos, que en este caso vendría a ser propiamente ya el conjunto. Y vendría a ser repetirlo, ¿no? 1, el asterisco o el triángulo, o lo que podríamos hacer, evitarnos de ubicar todo esto y únicamente lo ubicamos con la letra A. Que la letra A entendemos que es esto, o sea, el conjunto A,
quiere decir de todos estos elementos. O claramente podemos ubicarlos todos los elementos. Es decir, lo que ustedes miran aquí, voy a ponerles la flechita, es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Y también tenemos que ubicarlo el conjunto vacío. Es decir, su conjunto 8 será el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Ya, bueno, justo estamos con el tiempo. Bueno, revisemos esta partecita más. Bueno, aquí lo que nos dice, note que en este caso, n, el número de elementos de A es igual a 3. Entonces aquí nos da de hecho una fórmula para poder aplicar y dice que el número total de subconjuntos es 8. Esto es igual a 2 elevado a la 3. Entonces la regla para el número total de subconjuntos es de un conjunto A, en este caso sería 2 elevado a la NA, en este caso. NA decíamos que es N por el número de elementos de A. Entonces aquí será 2 elevado a la 3. ¿Sí? Bueno, esto lo revisamos la siguiente clase. Me gustaría saber si hasta ahí tienen alguna duda, una pregunta. Hasta ahí preguntas, dudas, estimados estudiantes. No, ingeniero, pero lo único que el texto que usted está mostrando lo va a compartir Sí, de igual manera, para sí. poderlo imprimir, por favor. Ya no hay problema, eso ya los pongo en la plataforma. No que este ya no está muy claro como el anterior. Sí, sí, ya los pongo en la plataforma. Sí, no se preocupen de aquello. Bueno, igual estos ejercicios Ingeniero, los vamos a resolver, o sea, más ejercicios. ingeniero, póngame la asistencia, que ingresé tarde. No. No, dice Luis. No sea así, compañero, por favor. No, Ya. está mal. A ver, entonces Está tomemos bien. nuevamente la captura de la pantalla, ¿ya? ¿No está el ingeniero Patricio? No, no le encuentro. A ver, enciendan las cámaras, entonces. Si estuvo en la hora previa el ingeniero Patricio. No, porque Tuvo un tiene... reemplazo. A ver. Tuvo un reemplazo. Él dijo que tuvo un tema personal y puso un reemplazo. Estaba la ¿Cuál es ingeniera tu? Evelyn. La Ah, ingeniera Evelyn. ya. Ya, no hay problema. Aquí está. A ver, ¿quién me falta? Julio Cortés y Yamilet Borges, no les observo. Ya, bueno, las personas que estamos. Alguien envía un mensaje rápidamente al grupo del WhatsApp para enviarles esta captura y que tengan una foto. Ah, no, es que no estoy con el WhatsApp abierto. Bueno, yo les agradezco por la participación. Recuerden que el día de hoy tienen la evaluación a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 horas está habilitada. Ya pueden acceder, pueden ingresar, se habilita a las 11 de la mañana. ¿Sí? Referente a la clase del día de hoy, no sé si tienen preguntas, dudas, algo que no quedó claro. ¿No? Yo bueno, necesitaría el texto para Texto. poder imprimir, leer y ver y sacar mis conclusiones y dudas. Muy buena estrategia. Espero que, bueno, cada uno tome la estrategia diferente, tomen apuntes o impriman aquello, busquen la manera, ¿sí? Y como ustedes ven, estamos tomando de ese autor y no se complica mucho, de hecho, ese autor.
Lo que sí, tal vez el día de hoy es más la parte teórica, revísenlo, pero revísenlo. Y a la siguiente clase trataremos de hacer más ejercicios y de ahí ya pues, que se entienda mucho más. ¿Sí? Eso sería por mi parte. No sé si alguien más se acotar algo. ¿No? Profe, una pregunta. Dígame, ¿Y qué hora, cómo llama? ¿A los cuántos minutos se cierra en la plataforma de la lección? Ya. Se cierra, tienen 60 minutos. Tienen 60 minutos con 10 preguntas. ¿Sí? Ustedes, como les indicaba, las preguntas son de tipo secuencial. Ya, usted va a la primera pregunta, va a la segunda, quiere regresar a la primera, no le va a permitir, o sea, no puede navegar en el cuestionario, no puede adelantarse a la pregunta 6, a la pregunta 7, sin antes contestar de manera secuencial, es decir, tienen que ir contestando la 1, la 2, la 3, la 4 y así. Son de tipo aleatorio, es decir, posiblemente el señor Ángel le sale una pregunta de verdadero y falso. Al señor Alexander le va a salir una pregunta de resolver un ejercicio. Entonces, va a ser difícil que les coincida. Ingeniero, una pregunta, no sé, pues que puede pasar a cualquiera. Si en caso que uno está haciendo la prueba, eh, presenta algún problema de internet, se cayó la red, se perdió Mm, y va a perder el tiempo, ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo se puede solucionar el tema? mm, sí, son casos a veces fortuitos, ¿no? Claro, Eh, pero por hay que eso anticiparse al hecho, hay que anticiparse al la hecho. recomendación por ello a veces es que nos dan es que la evaluación se haga, por ejemplo, de esta manera. Ustedes ingresan, dan la evaluación y de ahí me comunican inmediatamente cualquier situación. Pero por la facilidad que darles esta alternativa, que ustedes puedan ingresar a la hora que estimen, estén libres, puedan, entonces se da ese tiempo. Obviamente me tienen que comunicar, pero en la plataforma, en el caso, en la pregunta 5 se le fue el internet o tuvo algún problema, ¿no? Se le cerró. De lo que tengo entendido, ustedes vuelven a ingresar y la plataforma los regresa exactamente a donde ustedes estaban. Sí, es decir, a la pregunta 5. Hasta ahí no he tenido tal vez dificultades. Lo que sí es cuando ustedes ya cierran el cuestionario, ya ponen enviar, ya no les va a dar la opción de intentar nuevamente, solo tienen una opción. Entonces, como está de 11 a 6, bueno, hasta las 5, les aseguro que sí les contesto todos los mensajes que me envían si tienen novedad. Tal vez ya a partir de las 5 de la tarde, tal vez ya no les conteste de manera inmediata. Sí, ¿qué más? Eh, tener precaución en eso, ¿no? El internet, tal vez ese horario que van a utilizar, tal vez digan a sus familiares que traten de no ocuparlo o desconecten tal vez algún dispositivo que no estén utilizando. Son recomendaciones que son válidas, ¿no? Y cualquier cosa igual me comunican. Como les dije, hasta las 5 de la tarde tal vez les responderé inmediatamente y les daré solución. A partir de ahí ya les contesto tal vez más tarde o mañana. Ok, ingeniero. Compañeros, Ujú. tengan en cuenta las indicaciones. Si tienen algún problema, avisen inmediatamente. Ya, Esperemos todos puedan acceder y no tengan problemas de internet. ya. Eso no se preocupen, no es nada, no está complejo, no está difícil. Realmente lo que hemos revisado, ¿no? Revisarán eso sí bien las preguntas. Concentración, puede ser que por ahí cambie algún signo, cambie algún número, entonces revise. Igual manera, si de pronto alguna pregunta está mal eh, señalada, tal vez la respuesta no coincide, entonces eso igual, bueno, me comunican, en este caso sería ya la próxima clase o ese momento, ¿sí? Listo, señores estudiantes, que pasen Ingeniero, bien. yo tengo una Ah, duda.
Dígame. ¿La evaluación pasada fue sobre 5 o sobre 10? La evaluación pasada sobre 5, sobre 10. En la calificación que les mostraba a ustedes, ¿estaba sobre 5 o 10? No recuerdo. O déjenme revisar este momento. Mm. Se me abre. Parece que estaba sobre 10, si no estoy mal. No Que lo- cuando yo estaba dando la prueba, la página se colapsó, no sé, me salía error y no podía avanzar a la siguiente pregunta. Y yo solo tuve, un error, que fue la pregunta que un conector estaba mal y me había sacado 4. Y no sé si ese fallo en el sistema fue que provocó esa mala nota. Porque las demás preguntas sí estaban bien respondidas, resueltas ya. Y a no sé ver, por qué me bajó esa nota. lo que les digo en estos casos, redacten en un mensaje ya. Yo tengo este video por si acaso. Tengo Ya, pruebas. entonces envíenme sería mejor por un correo, redactando eso. Sí, y yo para poder revisarlo, porque ahorita a veces me olvido y mejor tenerlo presente y de hecho les sirve a ustedes como respaldo ante cualquier situación. Mejor por un correo, redáctenlo ahí, o sea, qué les pasó y si tienen respaldos, pues mucho mejor. ¿Sí? Para todos los que tuvieron. Ok. Ok, entonces ahora sí me despido, que pasen un excelente fin de semana. Recuerden ir con precaución el día domingo. Asumo que ya todos tienen el derecho y la obligación de ir a sufragar. Y que les vaya bien, chicos, que pasen bien.